Hola, colega Sapiens. Bienvenido de nuevo a nuestro espacio de calma y curiosidad. Hoy te invito a un viaje silencioso, un viaje a un pasado tan distante que el propio sonido de la voz humana aún no existía. Juntos exploraremos cómo nuestros ancestros, a lo largo de millones de años, dieron forma a la anatomía, a la mente y a la sociedad para dar a luz a nuestra herramienta más poderosa, el lenguaje. Es una historia larga y cuidadosa, y si disfrutas de este tipo de narración, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir creando estos documentales profundos. Ahora, acomódate, respira hondo y comencemos nuestro viaje. Antes de las palabras, ¿cómo se comunicaban nuestros ancestros? Imagina un mundo sin frases complejas, un mundo donde la comunicación era un tapiz de acciones. La evidencia principal proviene del estudio de nuestros parientes vivos más cercanos, los primates, y de fósiles como el de Lucy, una Australopithecus afarensis. Su comunicación, como la de los chimpancés hoy en día, se basaba en gestos, posturas corporales y una gama limitada de vocalizaciones para señalar peligro, comida o estatus social. El proceso era inmediato y ligado al presente. La postura erguida del Australopithecus fue el primer paso crucial. Al caminar sobre dos piernas, la anatomía del cuello y la cabeza comenzó a cambiar. Esta reorganización, aunque sutil al principio, fue la primera pieza de un rompecabezas evolutivo que millones de años después permitiría la articulación de sonidos complejos. Pero, ¿qué nos dice la fabricación de las primeras herramientas de piedra sobre la mente de nuestros ancestros? Las primeras herramientas podrían haber sido creadas sin algún tipo de lenguaje. La industria lítica oldubayense, asociada con el Homo habilis, hace más de 2 millones de años, nos ofrece una pista. Estas no eran simples rocas rotas, eran herramientas creadas con un propósito. Para fabricar un chopper oldubayense se necesita una secuencia de acciones: seleccionar la piedra correcta, sostenerla en el ángulo adecuado y golpearla con otra piedra con la fuerza precisa. Este proceso de planificación y ejecución sugiere un avance cognitivo significativo. Los científicos creen que las áreas del cerebro responsables de esta motricidad fina y secuencial, como las futuras áreas de Broca y Wernicke, son las mismas que más tarde se adaptarían para la producción y comprensión del lenguaje. La creación de la herramienta fue, en cierto modo, un ensayo para la creación de una frase. ¿Para qué necesitaban estos primeros humanos una comunicación más compleja? ¿Cómo influyó el cambio en la dieta en la necesidad de comunicar? Nuestros ancestros pasaron de una dieta mayoritariamente vegetal a una que incluía carne, un recurso mucho más denso en energía. La evidencia arqueológica, como marcas de corte en huesos de animales, confirma esta transición. Obtener carne, ya sea cazando o aprovechando las carcasas dejadas por otros depredadores, no. Era una tarea para un solo individuo. Exigía coordinación. Piensa en la necesidad de planificar una emboscada, de señalar la ubicación de una presa o un peligro, y de organizar la división de la comida para mantener la cohesión del grupo. Este concepto de caza cooperativa habría creado una fuerte presión selectiva. Aquellos grupos que podían comunicarse de manera más efectiva para coordinar sus acciones
tenían una ventaja de supervivencia significativa, favoreciendo cualquier avance en su capacidad de comunicación. Mientras la mente evolucionaba, que cambios físicos cruciales estaban ocurriendo en el cuerpo humano. ¿Cuál fue la primera gran modificación anatómica que preparó el camino para el habla? La respuesta está en nuestro andar, el bipedalismo completo, es decir, caminar erguidos todo el tiempo fue mucho más que un simple cambio de postura. Esta adaptación reorganizó toda nuestra estructura esquelética. El cráneo se reubicó para equilibrarse sobre la columna vertebral y esto tuvo una consecuencia inesperada y fundamental en nuestro cuello. Permitió que la laringe, nuestra caja de voz, descendiera a una posición más baja en comparación con otros primates. Este descenso alargó la faringe, el espacio detrás de la boca. Esta cavidad se convirtió en una cámara de resonancia esencial, capaz de modificar el sonido producido por las cuerdas vocales. Sin este espacio, la increíble variedad de vocales y consonantes que producimos hoy sería simplemente imposible. ¿Qué especie dio el siguiente gran paso en esta jornada evolutiva? ¿Qué nos revela el Homo erectus sobre la evolución de la comunicación? Esta especie, que surgió hace casi 2 millones de años, representa un salto en complejidad. Fósiles como el del niño de Turkana muestran un cuerpo y un cerebro más grandes. Su tecnología, la industria lítica achelense, producía bifaces simétricos y estandarizados. Crear una de estas hachas de mano requiere mucha más planificación y habilidad que una herramienta. Olduvállense, lo que sugiere un proceso de enseñanza y transmisión de conocimiento de una generación a otra. Además, el Homo erectus fue probablemente la primera especie en controlar el fuego. La hoguera no solo proporcionaba calor y protección, creaba un centro social. Alrededor del fuego, el día se alargaba y una comunicación más sofisticada para compartir historias o planificar el día siguiente se habría vuelto inmensamente ventajosa. ¿Cómo se estaba reorganizando el cerebro del Homo erectus para esta nueva complejidad? El cerebro estaba creciendo, pero ¿estaba volviéndose más complejo de la manera correcta? El volumen craneal del Homo erectus y especies posteriores aumentó significativamente, pero el tamaño no lo es todo. La clave está en la organización interna. Los moldes endocraneales, que copian la superficie interior de los cráneos fósiles, revelan una creciente asimetría cerebral. El hemisferio izquierdo comenzó a especializarse en tareas analíticas y secuenciales, mientras que el derecho se enfocaba en procesos más holísticos. Esta lateralización es una característica fundamental del cerebro humano moderno, en particular el desarrollo del lóbulo frontal, asociado con la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos, estaba creando la infraestructura neuronal necesaria para manejar la complejidad gramatical y la intencionalidad que la futura lengua exigiría. ¿Qué parte específica de nuestro sistema respiratorio tuvo que cambiar para permitir el habla? ¿Cómo se volvió la respiración humana diferente de la de otros primates? Hablar es, en esencia, un acto de control del aire exhalado. A diferencia de la respiración rítmica y automática de otros mamíferos, el habla requiere un control voluntario y preciso sobre el diafragma y los músculos intercostales. La evidencia de este cambio
se encuentra en la columna vertebral. Fósiles de homínidos tardíos, como el Homo heidelbergensis, muestran un canal vertebral en la región torácica, que es significativamente más ancho que el de sus predecesores. Los científicos interpretan esto como una indicación de una médula espinal más gruesa, con más fibras nerviosas. Estos nervios más robustos habrían permitido un control motor mucho más fino sobre los músculos respiratorios, posibilitando la regulación del flujo de aire para producir una corriente de sonidos largos y modulados. Pero, ¿y la caja de voz? ¿Cómo se adaptó la laringe? ¿Qué hace que la laringe humana sea única? La característica más notable es su posición baja en el cuello, como ya vimos. Esta configuración tiene un costo significativo. Aumenta enormemente el riesgo de atragantarse, ya que la comida y el aire comparten un mismo pasaje, la faringe. Sin embargo, el beneficio es inmenso, pues crea esa cámara de resonancia crucial. Además, nuestra anatomía vocal presenta otra diferencia clave: la ausencia de sacos aéreos. Los grandes simios, como los chimpancés, los tienen. Son bolsas inflables que les permiten amplificar sus llamados y hacerlos resonar en la selva. Los humanos los perdimos. Esta pérdida, lejos de ser una desventaja, permitió un control mucho más preciso sobre el flujo de aire y la vibración de las cuerdas vocales, algo esencial para la articulación clara de los sonidos del habla. ¿Existe un hueso específico que sea la clave para entender el habla en los fósiles? ¿Cómo puede un pequeño hueso en el cuello decirnos si una especie podía hablar? Ese hueso es el hioides. Es único en el cuerpo humano porque no se articula con ningún otro hueso. Flota en el cuello, sostenido por músculos y ligamentos, y sirve como anclaje crucial para la lengua y la laringe. Su forma y posición son vitales para la articulación de los sonidos. Debido a su delicadeza, rara vez se fosiliza. Sin embargo, en 1989, el descubrimiento de un hueso hioides de Neandertal en la cueva de Guevara, en Israel, cambió el juego. El análisis reveló que su forma y morfología eran prácticamente idénticas a las de un Homo sapiens moderno. Esto proporcionó una fuerte evidencia anatómica de que los neandertales tenían la estructura necesaria para producir un rango de sonidos similar al nuestro. Si los neandertales tenían la anatomía, ¿tenían también la capacidad cerebral? ¿Qué nos dice el cerebro de los neandertales sobre su capacidad de lenguaje? Los moldes endocraneales de fósiles de Neandertal nos muestran que su cerebro era, en promedio, incluso un poco más grande que el nuestro. Tenían lobos frontales y temporales bien desarrollados, áreas asociadas con el lenguaje. Sin embargo, la organización era sutilmente diferente. En comparación con el Homo sapiens, el cerebro neandertal parece haber dedicado una porción mayor al lobo occipital, el centro del procesamiento visual. Esto podría deberse a una adaptación a los niveles de luz más bajos de la Europa de la Edad de Hielo. En contraste, los Homo sapiens tenían lobos parietales más grandes, áreas cruciales para la integración sensorial, la memoria y el pensamiento abstracto. Estas diferencias podrían haber resultado en capacidades cognitivas y, quizás, lingüísticas distintas a las nuestras. Pero antes de mirar al Homo sapiens, hay un gen específico que parece ser fundamental para el lenguaje. ¿Cuál es? ¿Existe un gen del lenguaje en nuestro ADN?
Aunque la idea es atractiva, la realidad es más compleja. Sin embargo, hay un gen que juega un papel protagonista, el FOXP2. Este gen no es el gen del lenguaje, sino un gen regulador. Actúa como un director de orquesta, activando y desactivando otros genes que son cruciales para el desarrollo de los circuitos neuronales involucrados en el habla y el lenguaje. Su importancia se descubrió de manera dramática al estudiar a una familia británica, conocida como la familia KE, donde una mutación en este único gen causaba severos problemas de articulación, gramática y comprensión. FOXP2 es esencial para el control motor fino de los músculos de la cara, la boca y la laringe, demostrando la profunda conexión entre el control físico y la capacidad lingüística. ¿Cuándo surgió esta versión moderna del gen FOXP2 en nuestro linaje? ¿Compartían los neandertales con nosotros esta pieza genética crucial? Durante mucho tiempo, esta fue una pregunta sin respuesta, pero los avances en la extracción de ADN antiguo de huesos fósiles nos dieron una ventana al pasado. En el yacimiento de El Cidrón, en España, los científicos lograron extraer y secuenciar material genético de restos de neandertales. El análisis se centró específicamente en el gen FOXP2. Los resultados fueron asombrosos. Los neandertales poseían la misma versión del gen FOXP2 que los humanos modernos. Esta variante, que difiere de la de los chimpancés en 2 aminoácidos clave, parece haber surgido en nuestro ancestro común. Esto fortalece enormemente la idea de que los neandertales, al igual que nosotros, tenían la base genética necesaria para el habla. Con la anatomía y la genética en su lugar, ¿cómo se especializó el oído humano para el habla? Hablar no sirve de nada sin la capacidad de escuchar. ¿Es nuestro oído especial? La comunicación es una calle de doble sentido. Nuestro aparato auditivo tuvo que coevolucionar con nuestra capacidad de producir sonidos. Estudios comparativos muestran que la sensibilidad auditiva de los humanos es diferente a la de los chimpancés. Estamos especialmente sintonizados con las frecuencias que abarcan entre 2 y 5 kilohercios, que es precisamente el rango donde se encuentra la mayor parte de la información de las consonantes en el habla humana. Increíblemente, el análisis de los pequeños huesos del oído medio de fósiles de Homo heidelbergensis del yacimiento de la cima de los huesos, en España, con más de 400.000 años, demostró que estos ancestros ya tenían una sensibilidad auditiva casi idéntica a la nuestra. Nuestro oído evolucionó para sintonizar el lenguaje mucho antes de lo que se pensaba. Entonces, llegamos al Homo sapiens. ¿Dónde y cuándo comienza realmente esta historia? ¿Cuándo surgieron los primeros humanos anatómicamente modernos? La historia de nuestra especie, Homo sapiens, comienza en África. Los fósiles más antiguos que se ajustan a nuestra descripción anatómica provienen de Jebel Irhoud, en Marruecos, datados en unos 300.000 años. Otros, como los de Homo kibish, en Etiopía, tienen alrededor de 195.000 años. Estos primeros humanos se distinguen por un cráneo más globular, una frente alta y vertical, y una cara más pequeña y retraída bajo la caja craneal. Y por supuesto, una característica única, el mentón o barbilla prominente. Estas características faciales no son meramente estéticas.
La reducción del tamaño del rostro y la mandíbula está directamente relacionada con cambios en la estructura de la boca, la lengua y el tracto vocal, optimizando aún más nuestra capacidad para articular los sonidos del habla. Tener el cuerpo y el cerebro correctos es una cosa, pero ¿cuándo empezamos a comportarnos como humanos modernos? ¿Qué fue la gran explosión creativa del Paleolítico Superior? Durante cientos de miles de años, la tecnología lítica y el comportamiento de los homínidos cambiaron muy lentamente, pero hace unos 50.000 a 40.000 años algo extraordinario sucedió, principalmente en Europa y Asia, coincidiendo con la expansión del Homo sapiens. Apareció una explosión de creatividad y comportamiento simbólico, arte rupestre espectacular, como el de las cuevas de Chauvet y Lascaux, adornos personales como collares de conchas, herramientas sofisticadas de hueso y marfil y complejos rituales funerarios. Esta revolución en el comportamiento es considerada por muchos científicos como la evidencia más sólida del surgimiento de un lenguaje sintáctico complejo, una herramienta cognitiva capaz no sólo de describir el mundo, sino de expresar ideas abstractas, mitos e identidades sociales. ¿Cómo habría transformado el lenguaje la manera en que nuestros ancestros cazaban? ¿Cómo cambió el habla la caza de una actividad de fuerza bruta a una de estrategia? Imagina un grupo de cazadores tratando de abatir a un mamut o a una manada de bisontes. Sin un lenguaje complejo, la coordinación se limita a gestos simples y señales inmediatas. Con el lenguaje, todo cambia. Se vuelve posible planificar detalladamente antes de que comience la caza. Se pueden asignar roles específicos. Tú irás por la izquierda, esperaremos a que crucen el río. Durante la caza, se pueden comunicar observaciones en tiempo real sobre el comportamiento de la presa o cambios en el entorno. Y después, el conocimiento adquirido en una cacería exitosa o en una fallida puede ser compartido con precisión con el resto del grupo y transmitido a la siguiente generación. La caza se volvió inmensamente más eficiente y segura. Además de la caza, ¿cómo revolucionó el lenguaje la fabricación de herramientas? ¿Hizo el lenguaje más eficaz la enseñanza? Observa la diversidad y complejidad de las herramientas del Paleolítico Superior. Finas láminas de sílex, diminutos microlitos que formaban parte de herramientas compuestas y el atlatl o propulsor de lanzas. Fabricar estos objetos requiere una habilidad considerable. Aprender por simple imitación, como quizás lo hacía el Homo erectus, es lento y propenso a errores. El lenguaje cambia radicalmente el proceso de aprendizaje. Permite la instrucción verbal. Un maestro puede explicar conceptos abstractos como el ángulo correcto para golpear o la cantidad precisa de fuerza. Puede advertir sobre errores comunes. Si haces eso, la piedra se romperá. La instrucción verbal acelera la transmisión de tecnología y asegura una mayor fidelidad en la copia, permitiendo que las innovaciones se propaguen rápidamente. Con más comida y mejores herramientas, ¿cómo se transformó la vida social? ¿Cómo fortaleció el lenguaje los lazos sociales? A medida que los grupos humanos crecían, mantener la cohesión social se volvía un desafío. En los primates, el vínculo se mantiene a través del acicalamiento físico, una actividad que requiere mucho tiempo y se limita a una pareja a la vez.
El antropólogo Robin Dunbar propuso la teoría del cerebro social, sugiriendo que el lenguaje evolucionó como una forma de acicalamiento a distancia. El habla permite interactuar con varias personas a la vez. El intercambio de información social, los chismes, las historias y las negociaciones de estatus fortalecieron las alianzas, ayudaron a gestionar los conflictos y mantuvieron la cooperación en grupos cada vez más grandes. Evidencias como las redes de intercambio de materiales a larga distancia, como la obsidiana, demuestran la existencia de estas complejas redes sociales. El lenguaje solo describía el mundo, o lo creaba. ¿Cómo nació el pensamiento simbólico a partir de las palabras? El lenguaje nos da la habilidad de crear conceptos que no tienen una existencia física en el mundo. Piensa en el pasado o el futuro. Piensa en las ideas de tribu, espíritu o justicia. El acto de nombrar algo le da una existencia tangible en la mente colectiva del grupo. Esta capacidad para el pensamiento simbólico es lo que vemos manifestado en la explosión creativa del Paleolítico Superior. La pintura de un bisonte en una cueva no es solo una imagen, puede representar el espíritu del bisonte, una historia de caza mítica o un ritual para asegurar el éxito. Los entierros con bienes funerarios, como herramientas y adornos, sugieren la creencia en una vida después de la muerte, un concepto puramente simbólico construido a través del lenguaje. ¿Cómo sería la vida diaria en uno de los primeros campamentos donde el habla era común? ¿Cómo era el sonido de un campamento humano hace 50,000 años? Imagina la escena, junto a una hoguera crepitante, dentro de una cabaña hecha con huesos de mamut. El aire ya no está lleno solo de los sonidos de la naturaleza, está lleno de los sonidos de la humanidad. Escucharías el rítmico golpeteo de alguien fabricando una herramienta de sílex, acompañado por la voz de un anciano explicando la técnica. Oirías las risas de los niños mientras aprenden un juego, repitiendo palabras y frases. Alrededor del fuego, por la noche, una voz cautivaría al grupo, narrando una historia sobre la creación del mundo o una cacería legendaria. La conversación fluiría, discutiendo los planes para el día siguiente, resolviendo disputas, compartiendo noticias. El lenguaje llenó el silencio y dio una nueva estructura y textura a la vida cotidiana. ¿Qué tipo de historias contaban alrededor de la hoguera? ¿Cuáles fueron las primeras historias de la humanidad? Aunque nunca podremos saberlo con certeza, podemos hacer conjeturas informadas basadas en la mitología comparada y la función de la narrativa. Las primeras historias probablemente cumplían funciones vitales. Algunas serían prácticas, relatos detallados de cacerías memorables que servían como lecciones para los jóvenes. Otras serían sociales, historias sobre la genealogía y el origen del clan para reforzar la identidad del grupo. Y muchas serían explicativas, mitos que daban sentido a los misterios del universo. ¿Por qué truena? Es la voz de un espíritu poderoso. ¿Quién puso las estrellas en el cielo? Un héroe ancestral. Estas narrativas no eran solo entretenimiento, eran la forma en que se almacenaba y transmitía el conocimiento, la moralidad y la visión del mundo de una comunidad. ¿Cómo permitió el lenguaje que los humanos se expandieran por el mundo? ¿Fue el lenguaje la herramienta definitiva para la exploración?
La gran migración del Homo sapiens fuera de África y su posterior colonización de casi todos los rincones del planeta es un logro sin precedentes. Esta expansión a entornos completamente nuevos y desafiantes, desde las tundras heladas de Siberia hasta las selvas tropicales de Asia y las vastas tierras de Australia, habría sido casi imposible sin un lenguaje complejo. La capacidad de compartir información vital fue crucial. Piénsalo. Poder describir la ubicación de una fuente de agua lejana, advertir sobre qué plantas son venenosas, enseñar a la siguiente generación cómo cazar una nueva presa o cómo construir un refugio adecuado para un clima diferente. El lenguaje permitió que el conocimiento se acumulara y se transmitiera, creando un acervo cultural adaptativo que hizo posible la conquista humana del planeta. Pero, ¿de dónde vino la estructura del lenguaje, como la gramática? ¿Cómo se transformaron sonidos aleatorios en frases con significado? La magia del lenguaje reside en la sintaxis, las reglas que gobiernan cómo se combinan las palabras para crear significados complejos. El león cazó al hombre y el hombre cazó al león. Usan las mismas palabras, pero la sintaxis cambia por completo el significado. ¿Cómo surgió esta estructura? Existen varias teorías. Lingüistas como Noam Chomsky han propuesto la idea de una gramática universal, sugiriendo que el cerebro humano nace con una predisposición innata para ciertas estructuras gramaticales. Otras teorías sugieren que la gramática no es innata, sino que emergió gradualmente como una solución cultural a la necesidad de una comunicación cada vez más precisa y sin ambigüedades. En cualquier caso, el desarrollo de la sintaxis fue el paso que transformó las vocalizaciones en un lenguaje verdadero. ¿Qué tipo de sonidos podían producir los primeros humanos? ¿Cuál era el inventario de sonidos de la primera lengua? La fonética, el estudio de los sonidos del habla, nos da pistas. La anatomía de nuestro tracto vocal hace que ciertos sonidos sean más fáciles y distintos de producir que otros. Los sonidos vocálicos más fundamentales y comunes en casi todas las lenguas del mundo son I, A, I, U, que forman lo que se conoce como el triángulo vocálico. Son los más separados acústicamente y por lo tanto los más fáciles de distinguir. Del mismo modo, ciertas consonantes como P, T, I, K se encuentran en la gran mayoría de los idiomas. Es muy probable que la primera protolengua humana utilizara un conjunto limitado de estos sonidos básicos y universales. Con el tiempo, a medida que las poblaciones se separaban y las lenguas evolucionaban, este inventario fonético se habría expandido y diversificado, creando la vasta gama de sonidos que escuchamos hoy. ¿Cómo impactó el lenguaje en la conciencia y la percepción de uno mismo? ¿Puedes pensar en ti mismo sin palabras? El lenguaje es la herramienta con la que construimos nuestra identidad. Nos permite crear una narrativa de nuestra propia vida, conectando experiencias pasadas con planes futuros en un relato coherente que llamamos yo. Esta es nuestra memoria autobiográfica. Además, el lenguaje permite el pensamiento introspectivo, esa voz interior con la que dialogamos constantemente. Este monólogo interno es fundamental para la reflexión, el autoanálisis y la planificación. Sin la capacidad de hablar contigo mismo, la autoconciencia, tal como la experimentamos,
sería difícil de imaginar. El lenguaje nos dio no solo una forma de describir el mundo exterior, sino también una forma de construir y comprender nuestro complejo mundo interior. Si el lenguaje es tan ventajoso, ¿por qué otras especies no lo desarrollaron? ¿Qué hace que el lenguaje humano sea un fenómeno único en el reino animal? Muchos animales tienen sistemas de comunicación sofisticados. Las abejas danzan para indicar la ubicación de las flores y los delfines usan una variedad de silbidos. Sin embargo, estos sistemas suelen estar ligados al aquí y a la hora. El lenguaje humano tiene dos características que lo hacen radicalmente diferente. La primera es el desplazamiento, la capacidad de hablar sobre cosas que no están presentes, como el pasado, el futuro o lugares lejanos. La segunda es la productividad o creatividad, la capacidad de combinar un número finito de elementos como sonidos y palabras para generar un número infinito de oraciones nuevas y con significado. Podemos expresar cualquier idea que se nos ocurra, incluyendo conceptos abstractos. Esta combinación es lo que hace que nuestro lenguaje sea único. ¿La vida de los primeros humanos que hablaban era más fácil? ¿El lenguaje trajo solo beneficios o también nuevos desafíos? Cada herramienta poderosa tiene un doble filo. El lenguaje, que permitió una cooperación sin precedentes, también abrió la puerta a formas más complejas de conflicto. Permitió la mentira y el engaño a un nivel sofisticado, usando la manipulación verbal para obtener ventajas. También posibilitó la creación de identidades de grupo más fuertes, el nosotros contra ellos. Con la capacidad de articular creencias y dogmas, surgieron los conflictos basados en ideologías. La misma herramienta que podía unir a un grupo para cazar un mamut, podía ser usada para planificar una guerra contra un grupo vecino. La complejidad social que trajo el lenguaje no fue necesariamente una vida más pacífica, sino una vida inmensamente más complicada. ¿Cómo aprendían los niños de los primeros hablantes la lengua? ¿Cómo domina el cerebro de un bebé una herramienta tan compleja? El proceso de adquisición del lenguaje en los niños es uno de los fenómenos más notables de la cognición humana. Un bebé nace con un cerebro preparado para aprender cualquier idioma al que esté expuesto. Este aprendizaje ocurre en etapas universales, sin importar la cultura. Comienza con el balbuceo, donde el bebé practica los sonidos del habla. Luego, alrededor del año, pronuncia su primera palabra. Poco después, comienza a combinar dos palabras. Lo más asombroso es que los niños no solo imitan, deducen las reglas gramaticales de su lengua y crean frases que nunca han oído antes. Esto sugiere que el cerebro humano tiene un mecanismo innato, un dispositivo de adquisición del lenguaje que se activa durante un periodo crítico en la primera infancia. Si todos tenemos esta capacidad, ¿existió una única lengua madre? ¿Descienden todas las lenguas del mundo de una única protolengua primordial? Esta es la fascinante y controvertida teoría de la protolengua mundial o proto-sapiens. La idea es que el lenguaje complejo surgió una sola vez en una población ancestral de Homo sapiens en África. A medida que esta población creció y se expandió por todo el mundo, su lengua original se fue diversificando en miles de dialectos y finalmente en las miles de lenguas que conocemos hoy.
reconstruir esta lengua madre es probablemente imposible, ya que las lenguas cambian muy rápidamente. Sin embargo, la lingüística histórica puede rastrear familias lingüísticas, como la indoeuropea, miles de años atrás. La idea de un origen común para todas las lenguas sigue siendo una hipótesis poderosa sobre nuestra herencia compartida. ¿Cuál es el legado final de esta revolución silenciosa que dio voz a la humanidad? ¿Cómo sigue moldeando el nacimiento de la voz nuestro presente y futuro? El legado de esa primera palabra pronunciada es, simplemente, todo lo que nos rodea. La civilización humana está construida sobre el fundamento del lenguaje. Permitió la acumulación de conocimiento a través de generaciones, dando lugar a la ciencia, la historia y la filosofía. Hizo posible la creación de sociedades complejas con leyes, gobiernos y economías. Hoy, incluso nuestra tecnología más avanzada, desde la programación informática hasta la inteligencia artificial, es en esencia un sistema basado en el lenguaje. Esa capacidad de transformar pensamientos en sonidos que nació en las sabanas de África es lo que nos ha permitido paso a paso entender el universo del que emergimos y dar forma a nuestro propio destino. Pero espera, la evolución del cerebro no fue un proceso simple. ¿Cómo exactamente se preparó para el desafío del lenguaje? ¿Cuál es la importancia de la conexión entre diferentes partes del cerebro? Tener centros especializados para el lenguaje no es suficiente. Deben estar eficientemente interconectados. Aquí es donde entra en juego una estructura clave, el fascículo arqueado. Imagínalo como una superautopista de fibras nerviosas que conecta a la región de Broca, crucial para la producción del habla, con la región de Wernicke, fundamental para la comprensión. Esta conexión es vital para una conversación fluida. Permite que lo que escuchas y comprendes, área de Wernicke, se traduzca rápidamente en una respuesta articulada, área de Broca. Sin esta puente neural, podrías entender una pregunta, pero te costaría mucho formular una respuesta coherente. El fascículo arqueado hace posible el diálogo dinámico que damos por sentado. ¿Esta configuración cerebral es exclusiva de los humanos? ¿Tienen otros primates las mismas conexiones cerebrales para el lenguaje? Estudios comparativos de neuroimagen han revelado que los chimpancés y otros primates sí tienen versiones rudimentarias de las áreas de Broca y Wernicke, así como una vía neural similar al fascículo arqueado. Sin embargo, la diferencia es de grado y complejidad. En los humanos, estas áreas son significativamente más grandes y, lo que es más importante, la autopista del fascículo arqueado es mucho más robusta, ancha y tiene proyecciones más extensas, especialmente en el hemisferio izquierdo. Observar el desarrollo de los bebés humanos muestra que esta conexión se fortalece masivamente durante los primeros años de vida, precisamente cuando se adquiere el lenguaje. Esta superestrada neural parece ser una adaptación clave y distintiva de nuestro linaje. ¿Cómo pudo la necesidad de controlar las manos para hacer herramientas haber impulsado el lenguaje? ¿Existe una conexión entre la habilidad manual y la habilidad de hablar? La teoría de la coevolución gesto-lenguaje sugiere que el lenguaje no comenzó con la voz, sino con las manos. Hay una intrigante superposición en el cerebro de las áreas que controlan
los movimientos complejos de la boca y de las manos. Además, la mayoría de los humanos son diestros y procesan el lenguaje en el hemisferio izquierdo, un fenómeno conocido como lateralización. La idea es que la complejidad neuronal necesaria para controlar las manos y los dedos, para crear herramientas y para comunicarse a través de gestos significativos, podría haber sentado las bases neurológicas. Una vez que este sistema de control secuencial y jerárquico estuvo en su lugar, podría haberse adaptado para el control de la boca, la lengua y la laringe, dando origen al habla. Si los gestos vinieron primero, ¿por qué cambiamos al habla? ¿Cuáles son las ventajas del habla sobre los gestos? Aunque los gestos son efectivos, tienen limitaciones significativas. Primero, requieren una línea de visión directa. No puedes comunicarte con gestos en la oscuridad o si hay un obstáculo entre tú y tu interlocutor. Segundo, ocupan las manos. Esto es una gran desventaja si necesitas comunicarte mientras cargas herramientas, un niño, o mientras realizas una tarea manual. La comunicación vocal resuelve ambos problemas, libera las manos para otras actividades y funciona a distancia y sin necesidad de contacto visual. Pudo haber sido crucial durante una cacería en vegetación densa o para coordinar al grupo alrededor de una hoguera por la noche. La evolución probablemente favoreció la vocalización como el modo primario de comunicación por su increíble versatilidad y eficiencia. ¿Cómo moldeó el ambiente en que vivían los primeros humanos la necesidad de hablar? ¿Fue la sabana africana el escenario perfecto para la evolución del lenguaje? La hipótesis de la sabana sugiere que sí. Cuando nuestros ancestros descendieron de los árboles y comenzaron a vivir en entornos más abiertos, se enfrentaron a nuevos desafíos. En la sabana, los recursos como el agua y la comida están más dispersos y el peligro de los depredadores es constante. En este contexto, una comunicación eficiente se convierte en una herramienta de supervivencia crucial. La capacidad de alertar al grupo sobre un león escondido en la hierba alta, de describir la ubicación de una arboleda con frutos a varios kilómetros de distancia, o de coordinar la defensa contra otros grupos, habría conferido una ventaja inmensa. El entorno abierto y peligroso de la sabana habría ejercido una fuerte presión selectiva, favoreciendo a los grupos con la mejor capacidad de comunicación. La voz humana tiene una característica musical. ¿Vino la música antes que el habla? ¿Cantaron nuestros ancestros antes de hablar? Charles Darwin fue uno de los primeros en proponer que nuestra comunicación inicial podría haber sido más parecida al canto. La teoría de la protolenguaje musical sugiere que las primeras vocalizaciones complejas no estaban segmentadas en palabras, sino que eran frases melódicas que transmitían emociones e intenciones a través de variaciones en el tono, el ritmo y la melodía, similar a la comunicación entre una madre y su bebé. Con el tiempo, estas frases musicales se habrían descompuesto en unidades más pequeñas y discretas, que se convirtieron en las palabras. El descubrimiento de flautas hechas de hueso de más de 40,000 años de antigüedad demuestra que la música es una parte muy antigua de la experiencia humana, lo que da credibilidad a la idea de que la musicalidad fue un precursor o un compañero temprano del habla.
¿Cómo transformó el lenguaje el concepto de tiempo? ¿Cómo nos permitió el habla viajar en el tiempo? El lenguaje, a través de una de sus innovaciones más brillantes, los tiempos verbales, nos liberó de la tiranía del presente inmediato. Nos dio la capacidad de hablar del pasado. Esto permite aprender de la experiencia y transmitir ese aprendizaje. Puedes advertir a alguien: no comas esa baya. El año pasado enfermó a un miembro del grupo. Y lo que es aún más poderoso, nos permitió hablar del futuro. La planificación a largo plazo se volvió posible. Podemos decir: guardemos esta carne ahumada para el invierno. O mañana cazaremos en el Valle del Norte. Esta capacidad de proyectarse mentalmente en el tiempo, de aprender del pasado y planificar el futuro, es una de las habilidades cognitivas más definitorias de la humanidad y es inseparable del lenguaje. ¿Cómo cambió nuestra relación con el mundo la capacidad de nombrar cosas? ¿Qué sucede cuando le das un nombre a una planta o a un animal? El acto de nombrar es un acto de categorización. Transforma un mundo confuso de estímulos sensoriales en un sistema ordenado de conceptos mentales. Al nombrar una planta, no solo la identificas, sino que puedes adjuntarle un cúmulo de información vital. Esta planta es medicinal, esta otra es venenosa. La madera de aquel árbol es buena para hacer lanzas. Este proceso permitió la creación y transmisión de un vasto conocimiento ecológico compartido, una especie de enciclopedia oral. Nombrar el mundo es el primer paso para entenderlo y manipularlo. Permitió a nuestros ancestros construir un modelo mental detallado de su entorno que podían compartir, discutir y refinar, dándoles una ventaja adaptativa sin precedentes. El lenguaje también nos permitió crear un mundo interior. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayudan las palabras a entender nuestros propios sentimientos? Antes del lenguaje, las emociones eran probablemente sensaciones primarias y sin diferenciar. Al tener palabras para nombrar nuestros estados internos, tristeza, ira, alegría, miedo, podemos identificarlos, comprenderlos y, en última instancia, regularlos. Este vocabulario emocional es también la base de la empatía. Al poder comunicar nuestros sentimientos a otros, les permitimos comprender nuestra experiencia interna. Esto es fundamental para la teoría de la mente, la capacidad de entender que los demás tienen pensamientos, creencias y sentimientos que son diferentes de los nuestros. Esta comprensión profunda de la mente de los otros, facilitada por el lenguaje, es el pegamento que mantiene unidas a las sociedades humanas complejas. Con el lenguaje surgió un nuevo tipo de herencia. ¿Cuál fue? Además de los genes, ¿qué empezamos a pasar a nuestros hijos? El lenguaje dio inicio a un segundo sistema de herencia, uno que funciona de manera mucho más rápida que la evolución biológica. La herencia cultural, las ideas, las técnicas de fabricación de herramientas, las historias, las creencias y las normas sociales pudieron ser transmitidas de cerebro a cerebro con alta fidelidad. El biólogo Richard Dawkins acuñó el término meme para describir esta unidad de herencia cultural, una idea que se propaga de persona a persona. A diferencia de los genes, que tardan generaciones en cambiar, la evolución cultural puede ocurrir en una sola generación. Una nueva idea o una mejor técnica pueden propagarse rápidamente a través de una población.
permitiendo una adaptación y un desarrollo a una velocidad sin precedentes en la historia de la vida. Pero, ¿se detuvo la evolución física cuando comenzó el lenguaje? ¿Continuó el lenguaje moldeando nuestra biología? Lejos de detenerse, la evolución física entró en una nueva e intrincada danza con la cultura. Este proceso se conoce como coevolución gen-cultura. Una vez que la cultura, y especialmente el lenguaje, se convirtió en un factor clave para la supervivencia, comenzó a ejercer su propia presión selectiva. Imagina un entorno social donde la capacidad de aprender y usar el lenguaje eficientemente confería una ventaja. Los individuos cuyos cerebros estaban, por pequeñas variaciones genéticas, ligeramente mejor equipados para procesar la gramática, articular sonidos o comprender las intenciones de otros, habrían tenido más éxito reproductivo. Con el tiempo, estas presiones selectivas podrían haber refinado aún más nuestra biología, favoreciendo los genes que sustentan nuestra innata habilidad para el lenguaje. ¿Cómo se convirtió la voz en un marcador de identidad? ¿Cómo empezó a definir quién eras la manera en que hablabas? A medida que los grupos de Homo sapiens se expandían por el mundo, a menudo se encontraban geográficamente aislados unos de otros. En estas condiciones, sus lenguas comenzaron a divergir, de la misma manera que las especies biológicas divergen. Pequeñas variaciones en la pronunciación, el vocabulario y la gramática se acumularon a lo largo de las generaciones. Estos cambios dieron origen a los dialectos y los acentos. La forma de hablar de una persona se convirtió en un marcador instantáneo de identidad, una señal que comunicaba de inmediato si pertenecía a nuestro grupo o si era un forastero. Este mecanismo de reconocimiento de grupo, facilitado por el lenguaje, jugó un papel crucial en la formación de alianzas y en la definición de las fronteras sociales. ¿Fue la capacidad de mentir un subproducto inevitable del lenguaje? ¿Cuándo se contó la primera mentira? La mentira es un acto cognitivamente complejo. Para mentir, no solo debes ser capaz de representar una versión falsa de la realidad, sino que también debes tener una teoría de la mente. Debes entender que la creencia de otra persona puede ser diferente de la tuya y de la realidad, y que esa creencia puede ser manipulada deliberadamente. El lenguaje, al permitirnos comunicar ideas que no están ancladas en la realidad inmediata, abrió la puerta al engaño. Aunque socialmente arriesgada si se descubre, la capacidad de engañar podría haber ofrecido ventajas evolutivas en términos de estatus, acceso a recursos o resolución de conflictos a favor de uno mismo. La primera mentira marcó un hito oscuro, pero significativo en la evolución de la cognición social humana. Y en cuanto a la resolución de conflictos, ¿ayudó el lenguaje? ¿Fue el lenguaje la primera herramienta para la diplomacia? Si bien el lenguaje pudo facilitar nuevas formas de conflicto, también proporcionó por primera vez las herramientas para resolverlos sin recurrir a la violencia física. La capacidad de discutir, argumentar, negociar y persuadir se volvió fundamental. Imagina un desacuerdo sobre la distribución de la comida. En lugar de una pelea, el lenguaje permite que las partes expongan sus puntos de vista, que un tercero medie y que el grupo llegue a un compromiso o consenso. Permitió la formación de alianzas complejas,
no solo basadas en la fuerza, sino en la confianza y los acuerdos mutuos. La diplomacia, el derecho y la política tienen sus raíces en estas primeras negociaciones orales, que hicieron posible la existencia de sociedades humanas mucho más estables y complejas. ¿Cómo permitió el lenguaje que el conocimiento sobreviviera a la muerte de un individuo? ¿Cómo se preservó la sabiduría de los mayores en un mundo sin escritura? Antes de la invención de la escritura, la memoria colectiva de un grupo residía en la mente de sus miembros, especialmente en la de los ancianos. Ellos eran las bibliotecas vivientes. La tradición oral fue el mecanismo para preservar y transmitir este conocimiento vital. Las historias, las canciones, los poemas y los proverbios no eran solo entretenimiento, eran dispositivos mnemotécnicos diseñados para ser fácilmente recordados y repetidos. Contenían la historia del grupo, su genealogía, sus leyes, su conocimiento del entorno y su moralidad. Los ancianos, como guardianes de esta tradición, aseguraban que la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones no se perdiera con la muerte de un individuo, garantizando la continuidad cultural del grupo. Era la vida en un mundo puramente oral, fundamentalmente diferente. ¿Cómo cambia la percepción de la realidad cuando la única información es hablada? En una cultura oral, el conocimiento no es estático como en un libro, es dinámico, comunitario y reside en la memoria. El pensamiento tiende a ser más asociativo y basado en narrativas. La información se estructura en historias y proverbios para que sea memorable, en lugar de listas y categorías abstractas que son facilitadas por la escritura. El pensamiento es más concreto y situacional. La verdad no se verifica consultando un texto, sino que se mantiene a través del consenso social y la repetición constante por parte de los ancianos respetados. La palabra hablada tiene un poder y una inmediatez que la palabra escrita a menudo pierde. Vivir en un mundo oral es experimentar el conocimiento como un evento, no como un objeto. ¿Exigía esta nueva vida social compleja un nuevo tipo de cerebro? ¿Cómo se convirtió el cerebro del Homo sapiens en un cerebro social? A medida que los grupos humanos se volvían más grandes y complejos, los mayores desafíos para la supervivencia de un individuo no eran solo los depredadores o el clima, sino las intrincadas relaciones con otros humanos. La hipótesis del cerebro social sugiere que fue esta necesidad de navegar en un complejo mundo social lo que impulsó la expansión de nuestro neocórtex. Piensa en la capacidad de procesamiento necesaria para hacer un seguimiento de quién es tu aliado, quién te debe un favor, cuál es la reputación de cada miembro del grupo y cómo navegar por las cambiantes jerarquías sociales. Las partes del cerebro que se expandieron más en el Homo sapiens, como los lobos frontales y parietales, están profundamente implicadas en esta cognición social. Pero, ¿qué sucedía cuando se encontraban con otros grupos, como los neandertales? ¿Podrían haber conversado el Homo sapiens y los neandertales? Esta es una de las preguntas más intrigantes de la prehistoria. Sabemos por la evidencia genética que hubo cruzamiento, lo que significa que hubo contacto social, lo suficientemente íntimo. Ambos tenían la anatomía vocal y la versión del gen FOXP2 necesarias para el habla.
Sin embargo, incluso si los neandertales tenían un lenguaje, es muy probable que fuera radicalmente diferente al de nuestros ancestros. Las sutiles diferencias en la estructura cerebral podrían haber dado lugar a una sintaxis o a unos sonidos completamente distintos. La comunicación entre los dos grupos probablemente fue muy limitada, quizás reducida a gestos y algunas vocalizaciones simples. La brecha cultural y lingüística podría haber sido inmensa, a pesar de sus capacidades compartidas. ¿Pudo haber sido el lenguaje del Homo sapiens una ventaja competitiva crucial? ¿Fue la palabra más poderosa que la fuerza física en la competencia con los neandertales? Los neandertales eran robustos y bien adaptados al frío de Europa. Sin embargo, se extinguieron relativamente poco después de la llegada del Homo sapiens. Muchos científicos creen que una de nuestras ventajas clave fue un lenguaje más sofisticado y eficiente. Esta herramienta superior nos habría permitido formar grupos sociales más grandes y cohesionados. Facilitó el mantenimiento de redes de intercambio a larga distancia, lo que funcionaba como una póliza de seguro en tiempos de escasez. Permitió el desarrollo y la transmisión rápida de tecnologías y estrategias de caza más complejas. Esta superioridad en la organización social, todo ello impulsado por el lenguaje, pudo haber sido el factor decisivo que nos permitió superar en competencia a los neandertales. Enfoquémonos de nuevo en el sonido. ¿Cómo se desarrolla la garganta de un bebé humano para hablar? ¿Por qué un bebé humano no puede hablar al nacer? Un bebé recién nacido viene al mundo con la laringe en una posición alta en el cuello, muy similar a la de otros primates. Esta anatomía es una adaptación de seguridad crucial. Le permite respirar y tragar leche al mismo tiempo sin riesgo de asfixia. Sin embargo, esta posición alta limita drásticamente el rango de sonidos que puede producir. Durante los 2 primeros años de vida ocurre una transformación notable que recapitula nuestra historia evolutiva. La laringe desciende gradualmente a su posición más baja. Es sólo entonces cuando el tracto vocal adquiere la forma y el tamaño necesarios para producir la gama completa de vocales y consonantes del habla humana. El riesgo de atragantarse es el precio que pagamos por la capacidad de hablar. ¿Qué nos dice la evolución del mentón? ¿Sobre el habla? ¿Por qué los humanos son los únicos primates con mentón? La protuberancia ósea en la parte frontal de nuestra mandíbula inferior, el mentón, es una característica exclusiva del Homo sapiens. Su función ha sido un misterio durante mucho tiempo. Una teoría sugiere que es un subproducto del encogimiento general de nuestro rostro. Sin embargo, otra hipótesis interesante lo relaciona directamente con el habla. La producción rápida y compleja de sonidos del lenguaje requiere movimientos muy precisos y rápidos de la lengua y los labios, lo que genera un estrés mecánico único en la mandíbula. El mentón podría haber evolucionado como un refuerzo estructural para soportar estas tensiones, una adaptación ósea para estabilizar la mandíbula durante la articulación del habla. Es una firma anatómica de nuestra naturaleza como seres parlantes. ¿Cómo nos hizo el lenguaje maestros del fuego? ¿Dependía el control del fuego de la capacidad de comunicar? Aunque especies anteriores, como el Homo erectus, ya usaban el fuego,
el Homo sapiens lo convirtió en una parte central y constante de su vida. Mantener un fuego encendido no es una tarea trivial. Requiere conocimiento, planificación y cooperación. El lenguaje habría sido esencial para enseñar a los más jóvenes las complejas habilidades necesarias. Cómo seleccionar la madera adecuada. Cómo iniciar el fuego bajo diferentes condiciones climáticas. Cómo mantenerlo ardiendo de forma segura durante la noche. Y, crucialmente, cómo transportarlo al mudarse de campamento. La capacidad de compartir este conocimiento de manera precisa a través de la instrucción verbal transformó el fuego de un recurso ocasional a una herramienta doméstica confiable para cocinar, calentarse y protegerse. ¿Tuvo algún impacto en el desarrollo del habla el cocinar los alimentos? ¿Cómo nos dio el cocinar más tiempo para conversar? La invención de la cocina fue una revolución. Los alimentos cocinados son mucho más fáciles de masticar y digerir, lo que significa que podemos extraer más energía de ellos. Esto tuvo varias consecuencias. Primero, redujo el tiempo y el esfuerzo dedicados a la masticación, liberando horas cada día para otras actividades sociales, como conversar. Segundo, al no necesitar una mandíbula y unos dientes tan robustos, nuestros rostros se hicieron más pequeños y gráciles. Esta reducción del aparato masticatorio pudo haber proporcionado más espacio y flexibilidad a las estructuras implicadas en el habla, como la lengua y la laringe. En cierto modo, al cocinar nuestra comida, creamos las condiciones biológicas y sociales que favorecieron el florecimiento del lenguaje. ¿Cómo ayudó el lenguaje a crear las primeras formas de arte? ¿Eran las pinturas en las cuevas los primeros libros de historias? El arte rupestre del Paleolítico Superior es demasiado complejo y a menudo se encuentra en lugares de difícil acceso, como para ser meramente decorativo. Muchos investigadores creen que estas galerías de arte prehistórico estaban intrínsecamente ligadas a la tradición oral. Las imágenes de bisontes, caballos y ciervos no eran simplemente representaciones, eran parte de narrativas, mitos y rituales. Imagina a un chamán o a un anciano guiando a los jóvenes a través de la cueva a la luz de una antorcha, usando las pinturas como un telón de fondo visual para contar la historia de la creación del mundo, para enseñar las técnicas de caza o para invocar a los espíritus de los animales. El arte y la palabra hablada se habrían combinado para crear una experiencia inmersiva y memorable. ¿Tenía la música prehistórica alguna función más allá del entretenimiento? ¿Cuál era el propósito de las primeras flautas de hueso? El descubrimiento de flautas exquisitamente talladas en hueso de ave y marfil de mamut, como las encontradas en la cueva de Hohlefels en Alemania y datadas en unos 40.000 años, nos dice que la música era una parte importante de la vida de nuestros ancestros. Estos no son instrumentos simples. Son capaces de producir melodías complejas. Su propósito probablemente iba mucho más allá del simple ocio. La música, en combinación con el canto y la danza, es una herramienta poderosa para fortalecer la cohesión del grupo y sincronizar las emociones. Podría haber sido utilizada en ceremonias rituales, para contactar con el mundo espiritual, para celebrar un nacimiento o para llorar a los muertos, tejiendo un tapiz sonoro que unía a la comunidad. ¿Cómo se las arreglaba el lenguaje con
los números y las cantidades. ¿Cómo contaban los primeros humanos sin tener palabras para los números? El pensamiento numérico abstracto no surgió de la noche a la mañana. Al principio, la contabilidad era concreta. Se usaban los dedos de las manos y de los pies, o se hacían muescas en un hueso o un trozo de madera, estableciendo una correspondencia uno a uno. El famoso hueso de Ishango, con sus grupos de muescas, podría ser un ejemplo temprano de esto. El lenguaje, inicialmente, podría haber tenido palabras solo para uno, dos y muchos. Con el tiempo, a medida que las necesidades sociales se volvieron más complejas, como la necesidad de compartir recursos de manera equitativa, el lenguaje desarrolló palabras abstractas para los números. Esta fue una revolución cognitiva que permitió un nivel de planificación, comercio y organización social completamente nuevo. ¿Cambió el lenguaje la forma en que soñamos? ¿Soñaban nuestros ancestros con palabras? Es una pregunta fascinante. Los sueños son, en gran medida, experiencias narrativas. Tienen personajes, escenarios y tramas, aunque a menudo extrañas. La capacidad del lenguaje para construir narrativas probablemente dio forma y estructura a nuestros sueños, haciéndolos más complejos. Además, el lenguaje nos permitió compartir nuestros sueños con los demás. Alrededor de la hoguera, el relato de un sueño podría no ser visto como una simple fantasía nocturna, sino como un mensaje de los espíritus, una visión del futuro o una advertencia. A través de las historias que se contaban sobre ellos, los sueños adquirieron un profundo significado cultural y se convirtieron en una fuente de mitos, arte y conocimiento. El lenguaje nos dio la capacidad de preguntar, ¿por qué? ¿Cuál fue el impacto de esto? ¿Qué sucedió cuando los humanos comenzaron a buscar explicaciones? La simple palabra ¿por qué? Es quizás la más poderosa de todas. El lenguaje no solo nos permite describir lo que vemos, nos permite formular preguntas sobre las causas y los significados detrás de los fenómenos. Esta búsqueda de explicaciones es el motor de la curiosidad humana. Al principio, las respuestas a preguntas como ¿por qué sale el sol? O ¿qué causa la enfermedad? Se encontraron en la creación de mitologías y sistemas de creencias. Se atribuyó agencia a fuerzas invisibles, dioses, espíritus, magia. Aunque no eran científicas, estas fueron las primeras teorías sobre el funcionamiento del universo. Esta incipiente necesidad de entender el porqué de las cosas es la raíz de la que, mucho más tarde, brotarían la filosofía y la ciencia. ¿Cómo estaba ligado a la lengua el uso de adornos personales? ¿Por qué nuestros ancestros empezaron a usar collares de conchas? En yacimientos como la cueva de Blombos en Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado cuentas de concha perforadas y cubiertas de ocre de hace más de 75,000 años. Estos no son objetos prácticos, son adornos, símbolos. Un adorno personal funciona como un lenguaje visual. Comunica información sin necesidad de palabras. Puede señalar la identidad de un individuo, su estatus dentro del grupo, su pertenencia a un clan particular o si está en edad de casarse. El pensamiento simbólico necesario para entender que un collar de conchas puede representar una idea abstracta como identidad es exactamente el mismo tipo de pensamiento que se requiere para el lenguaje, donde un sonido arbitrario como río representa una corriente de agua.
¿Cómo permitió el lenguaje la división del trabajo? ¿Cómo ayudó el habla a organizar la sociedad? En las primeras sociedades humanas, la supervivencia del grupo dependía de la eficiencia. El lenguaje fue la herramienta organizativa clave que permitió una división del trabajo mucho más compleja, con la capacidad de instruir, coordinar y definir roles. El grupo podía especializarse. Algunos individuos podrían ser excelentes cazadores, otros podrían tener un profundo conocimiento de las plantas medicinales y otros podrían ser los más hábiles en la fabricación de herramientas. El lenguaje permitía que estas habilidades se identificaran, se fomentaran y se coordinaran para el beneficio de toda la comunidad. En lugar de que todos hicieran de todo, la especialización organizada a través de la comunicación aumentó la productividad y la resiliencia del grupo. La voz también transmite emoción. ¿Cómo evolucionó esto? ¿Cómo se convirtió el tono de nuestra voz en una herramienta de comunicación? Las palabras que decimos son solo una parte del mensaje. La forma en que las decimos, conocida como prosodia, añade una capa crucial de información. El ritmo, la entonación y el énfasis de nuestra voz transmiten nuestro estado emocional: alegría, tristeza, ira, sorpresa. También nos permite comunicar matices sutiles como la ironía, el sarcasmo o la duda. La misma frase, "qué buena idea", puede ser un cumplido sincero o una crítica mordaz, dependiendo enteramente del tono. Esta capacidad de modular la voz para expresar emociones probablemente tiene raíces muy profundas en nuestra herencia de primates, pero en los humanos se refinó para trabajar en conjunto con el lenguaje simbólico, añadiendo una increíble riqueza y complejidad a nuestra comunicación. ¿Cómo afectó el lenguaje a la estructura familiar? ¿Fortalecieron las palabras los lazos de parentesco? El lenguaje permite algo que ningún otro animal puede hacer: definir y mantener redes de parentesco complejas y abstractas. Podemos crear y nombrar relaciones que van mucho más allá de la familia nuclear inmediata: tío, prima, suegro, abuela. Al nombrar estas relaciones, creamos un mapa social detallado de derechos, obligaciones y alianzas. Establece quién puede casarse con quién hereda el estatus y a quién se debe lealtad. Este sistema de parentesco, que es la base de la estructura social en muchas culturas, solo puede existir y ser transmitido a través del lenguaje. Convirtió a la familia en una institución social y cultural, no solo biológica. ¿Cómo ayudó el lenguaje a los humanos a entender y usar las plantas? ¿Fue la primera farmacopea oral? Para las sociedades de cazadores-recolectores, la supervivencia dependía de un conocimiento botánico increíblemente detallado. Distinguir entre una planta comestible, una medicinal y una mortalmente venenosa era una cuestión de vida o muerte. Este conocimiento era complejo y lleno de matices. ¿Qué parte de la planta usar? ¿En qué estación del año recolectarla? ¿Cómo prepararla para neutralizar sus toxinas? ¿Para qué dolencia específica servía? Esta farmacopea no podía ser transmitida por simple imitación. El lenguaje era el único medio para transmitir esta información vital de manera precisa y fiable de una generación a otra. Los ancianos, con su conocimiento acumulado, utilizaban la tradición oral para enseñar a los jóvenes el manual de supervivencia de su entorno.
¿Influyó la geografía del mundo en la diversidad de las lenguas? ¿Por qué existen tantas lenguas diferentes? En el mundo, al igual que las especies biológicas, las lenguas evolucionan y se diversifican. La geografía juega un papel clave en este proceso. Cuando un grupo humano se divide y una parte migra a un nuevo territorio, el aislamiento geográfico, ya sea por una cadena montañosa, un océano o un vasto desierto, hace que las dos poblaciones dejen de estar en contacto. Con el tiempo, sus formas de hablar comienzan a cambiar de manera independiente. Se introducen nuevas palabras, la pronunciación se desvía y la gramática se simplifica o se complica. A lo largo de cientos o miles de años, estos cambios graduales se acumulan hasta que las dos formas de hablar se vuelven mutuamente ininteligibles. Se han convertido en dos lenguas distintas. ¿Cómo nos ayudó el lenguaje a navegar y a mapear el mundo? ¿Cómo crearon nuestros ancestros mapas mentales de su territorio? En un mundo sin GPS ni mapas de papel, la navegación dependía de un profundo conocimiento del paisaje almacenado en la memoria colectiva. El lenguaje fue la herramienta para construir y compartir estos mapas mentales. El acto de dar nombres a los lugares, toponimia, fue fundamental. Nombrar un río, una montaña, una cueva o una arboleda específica ancla la geografía en la mente. Además, las historias y las canciones podían funcionar como mapas orales. Una narración podía describir una larga jornada, mencionando puntos de referencia en una secuencia específica, sirviendo como una guía precisa para encontrar rutas de migración, puentes de agua o lugares sagrados. El paisaje se convirtió en un texto que podía ser leído y narrado. ¿Tuvo un papel el lenguaje en la domesticación de animales? ¿Fue facilitada la domesticación del perro por la comunicación? La primera domesticación, la del lobo para convertirlo en perro, fue un evento trascendental. Es probable que la sofisticada capacidad de comunicación humana jugara un papel importante. Los perros modernos son increíblemente buenos para entender las señales humanas, tanto gestuales como vocales. Imagina a los primeros humanos y lobos cazando juntos. La capacidad de los humanos para usar comandos vocales para coordinar las acciones, para dirigir a los lobos hacia la presa o para advertirles del peligro, habría hecho de esta asociación entre especies algo inmensamente más efectivo. Esta comunicación interespecie, aunque simple al principio, pudo haber fortalecido el vínculo y acelerado el proceso de domesticación, creando a nuestro más antiguo y leal compañero animal. ¿Cómo estructuró el lenguaje los primeros códigos morales? ¿Cómo surgieron las palabras correcto e incorrecto? Vivir en un grupo social denso requiere reglas de comportamiento para minimizar los conflictos y fomentar la cooperación. El lenguaje es esencial para articular, debatir y establecer estas normas sociales. Conceptos abstractos como justicia, equidad, robo o valentía solo pueden existir y ser aplicados a través del lenguaje. Permite a una comunidad definir lo que se considera un comportamiento aceptable y las consecuencias de violar esas normas. La reputación de una persona, construida a través de historias y chismes sobre sus acciones pasadas, se convirtió en una poderosa fuerza para hacer cumplir este código moral. El lenguaje fue la herramienta con la que construimos
el primer andamiaje de la moralidad y la ley. ¿Nos dio el lenguaje el concepto de identidad personal? ¿Cuándo se convirtió un humano en un yo, en un grupo pequeño e interconectado? La identidad colectiva es muy fuerte. El lenguaje, sin embargo, permitió el florecimiento de la identidad personal. El uso de nombres propios fue un paso fundamental, distinguiendo a un individuo del resto del colectivo. Aún más profundo es el papel del lenguaje en la creación de nuestra memoria autobiográfica. Como hemos visto, nos permite tejer los eventos de nuestra vida en una historia coherente, creando un sentido de yo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Esta percepción de una identidad individual y continua a lo largo del tiempo, junto con la conciencia de la propia mortalidad que conlleva, es un pilar fundamental de la conciencia humana moderna. ¿Es el lenguaje un instinto o una invención? ¿Nacemos para hablar o lo aprendemos como quien aprende a leer? Este es uno de los debates centrales en el estudio del lenguaje. Por un lado, la escuela nativista, asociada con Noam Chomsky, argumenta que el cerebro humano nace con un módulo biológico específico para el lenguaje, una gramática universal innata. La rapidez y facilidad con la que los niños adquieren la compleja estructura de su lengua materna apoya esta idea. Por otro lado, la escuela construccionista o funcionalista ve el lenguaje no como un instinto, sino como una herramienta cultural increíblemente compleja que nuestro cerebro, con sus poderosas capacidades generales de aprendizaje, aprende a usar. La verdad, muy probablemente, no es una elección entre los dos extremos, sino una interacción compleja y fascinante entre nuestra biología innata y el entorno cultural. ¿Cómo representa la pérdida de una lengua una pérdida para la humanidad? ¿Qué se pierde cuando muere la última persona que habla una lengua? Se estima que una lengua muere cada 2 semanas. Cuando esto sucede, no solo se pierde un conjunto de palabras y reglas gramaticales, se pierde una visión única del mundo. Cada lengua es un repositorio de conocimiento acumulado durante siglos. Codifica una comprensión particular del entorno local, con vocabularios detallados para la flora y la fauna. Encarna estructuras de pensamiento únicas, tradiciones orales, mitologías e historias que no existen en ningún otro lugar. La extinción de una lengua es la quema silenciosa de una biblioteca de la experiencia humana. Es la pérdida irrecuperable de una parte del diverso patrimonio cultural e intelectual de nuestra especie. Un empobrecimiento para todos nosotros. ¿Pudo el lenguaje haberse desarrollado más de una vez? ¿Fue el habla un evento único? ¿O pudo haber surgido en diferentes lugares? Esta es la cuestión de la monogénesis, un único origen, frente a la poligénesis, múltiples orígenes del lenguaje. La gran mayoría de lingüistas, genetistas y arqueólogos favorecen la teoría del origen único. La evidencia sugiere que todos los humanos modernos descienden de una pequeña población ancestral en África. Es más sencillo y coherente suponer que el lenguaje complejo surgió una vez en esta población y se diversificó a medida que sus descendientes colonizaron el mundo. La alternativa, la poligénesis, requeriría que la misma y extremadamente compleja combinación de prerequisitos anatómicos, genéticos y cognitivos hubiera evolucionado de forma independiente
varias veces en diferentes poblaciones de homínidos, un escenario que se considera mucho menos probable. ¿Tiene el lenguaje una edad? ¿Podemos datarlo? ¿Cuándo exactamente se pronunció la primera palabra? Esta es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta precisa, porque el lenguaje no fosiliza. Los científicos deben actuar como detectives, utilizando una convergencia de evidencias indirectas. La genética nos dice que la versión humana del gen FOXP2 ya existía en nuestro ancestro común con los neandertales, hace más de 500.000 años. La anatomía del oído y del hueso y oides de fósiles de esa época apunta en la misma dirección, sugiriendo que la capacidad básica estaba presente. Sin embargo, la evidencia arqueológica clara de un pensamiento simbólico complejo, como el arte y los adornos, que se considera un indicador fiable de un lenguaje moderno, no aparece de forma generalizada hasta hace unos 50.000 años. El nacimiento de la voz fue un proceso largo, no un evento único. ¿Tiene alguna desventaja la estructura de nuestro tracto vocal? ¿Vino la capacidad de hablar con un precio peligroso? Sí, y es un precio que pagamos cada vez que comemos. Como vimos, la posición baja de nuestra laringe, que crea la cámara de resonancia necesaria para el habla, también significa que el paso del aire a los pulmones y el de la comida al estómago se cruzan en la faringe. Esto crea un riesgo de asfixia por atragantamiento que es prácticamente inexistente en otros primates. El hecho de que la selección natural haya favorecido esta anatomía tan peligrosa subraya la inmensa ventaja de supervivencia que el habla debió proporcionar. Los beneficios de una comunicación compleja, mejor cooperación, transmisión de conocimiento, cohesión social, superaron con creces el riesgo mortal de que un trozo de comida tomara el camino equivocado. ¿Cómo nos convirtió el lenguaje en contadores de historias natos? ¿Por qué está el cerebro humano tan sintonizado con las narrativas? Desde los mitos antiguos hasta las series de televisión modernas, los humanos estamos obsesionados con las historias. Esto no es una coincidencia. Nuestro cerebro parece procesar y recordar la información de manera mucho más eficaz cuando está organizada en un formato de historia, con un principio, un desarrollo y un final, con personajes, conflictos y resoluciones. La narrativa es la principal herramienta que el lenguaje utiliza para dar sentido al caos de la experiencia humana. Las historias no solo entretienen, transmiten valores, normas sociales y lecciones de vida de una forma atractiva y memorable. Somos, en esencia, primates narradores. Es la forma en que organizamos nuestras memorias, entendemos el mundo y nos conectamos unos con otros. ¿Qué nos dice sobre el lenguaje? ¿El estudio de los niños salvajes? ¿Puede un niño aprender a hablar sin contacto humano? Los trágicos y raros casos de niños salvajes, niños que crecieron con un aislamiento social extremo, nos ofrecen una visión crucial sobre la naturaleza del lenguaje. Casos como el de Víctor de Aveyron en el siglo XVIII o el de Jenny en el siglo XX demuestran que, aunque la capacidad biológica para el lenguaje es innata, no se activa por sí sola. Necesita ser estimulada por la exposición a la interacción humana y al habla durante un período crítico en la infancia. Si un niño no está expuesto al lenguaje durante esta ventana de oportunidad que se cierra en la pubertad,
la capacidad de adquirir la gramática y la sintaxis de forma completa se pierde para siempre. El lenguaje no es solo biología, es una danza entre la naturaleza y la crianza. ¿Cómo nos hizo el lenguaje conscientes del futuro y de la muerte? ¿Fue el lenguaje lo que nos hizo conscientes de nuestra propia mortalidad? La capacidad de pensar y hablar sobre el futuro, un don del lenguaje, tiene una consecuencia inevitable. Nos lleva a la conciencia de que ese futuro tiene un final. La evidencia arqueológica de enterramientos rituales, que se remonta a más de 100.000 años, sugiere que nuestros ancestros ya lidiaban con esta conciencia. Un simple entierro podría ser por razones sanitarias, pero cuando se incluyen bienes funerarios, como herramientas, alimentos u ocre, implica un pensamiento simbólico. Sugiere la creencia en una vida después de la muerte, una narrativa creada por el lenguaje para dar sentido al misterio más grande de todos y ofrecer consuelo ante la inevitabilidad del fin. ¿Puede la estructura de una lengua moldear la forma en que piensan sus hablantes? ¿Cambia la lengua que hablas tu percepción de la realidad? Esta es la idea central de la hipótesis de Sapir-Whorf o relativismo lingüístico, la versión fuerte que dice que el lenguaje determina el pensamiento ha sido mayormente descartada. Sin embargo, una versión más suave, que sugiere que el lenguaje influye en el pensamiento, tiene cada vez más apoyo. Por ejemplo, algunas lenguas, como el Gugu Jimmy-Thir de Australia, no usan términos relativos como izquierda o derecha, sino que se basan en puntos cardinales absolutos: norte, sur, este, oeste. Como resultado, sus hablantes tienen una capacidad de orientación espacial innata que parece sobrehumana. La lengua que hablamos no nos encierra en una prisión cognitiva, pero sí puede dirigir nuestra atención hacia ciertos aspectos de la realidad. ¿Cómo transformó el legado del habla la invención de la escritura? ¿Qué sucedió cuando la palabra pudo ser congelada en el tiempo? Durante cientos de miles de años, el lenguaje fue efímero, existiendo solo en el momento en que se hablaba. La invención de la escritura, hace poco más de 5.000 años en lugares como Sumeria y Egipto, fue una revolución que cambió la relación de la humanidad con el conocimiento. La escritura permitió que la información se almacenara fuera del cerebro humano, con una fidelidad y permanencia perfectas. Esto permitió la acumulación de conocimiento a una escala sin precedentes, dando lugar a la historia registrada, la ciencia, la filosofía y la literatura. Hizo posible la administración de imperios vastos, la creación de códigos legales complejos y la transmisión de ideas a través de continentes y milenios, amplificando el poder de la palabra hablada de una manera inimaginable. ¿Está la tecnología moderna cambiando la forma en que usamos el lenguaje? ¿Está la comunicación digital cambiando nuestra voz evolutiva? Sin duda. Durante la mayor parte de nuestra historia, la comunicación fue cara a cara. Un rico tapiz de palabras, tonos de voz, lenguaje corporal y contexto compartido. La tecnología moderna, especialmente la comunicación basada en texto, como los mensajes instantáneos y los correos electrónicos, ha alterado esta dinámica. Estamos desarrollando nuevas convenciones para expresar el tono y la emoción que la voz solía transmitir, como el uso de emojis o la puntuación creativa. Al mismo tiempo,
El declive relativo de la conversación presencial podría significar que estamos perdiendo parte de la riqueza y el matiz de una forma de comunicación que evolucionó con nosotros durante cientos de miles de años. Nuestra voz evolutiva se está adaptando a un nuevo medio. Mirando hacia el futuro, ¿cómo podría evolucionar el lenguaje humano? ¿Hablarán nuestros descendientes una lengua que no podríamos entender? El cambio lingüístico es una constante. Así como apenas podemos entender el inglés o el español de hace 1000 años, es seguro que las lenguas del futuro serán muy diferentes a las de hoy. La globalización podría llevar a una cierta simplificación o a la consolidación de unas pocas lenguas francas globales. A más largo plazo, las especulaciones se vuelven más audaces. Las interfaces cerebro-computador podrían, en un futuro lejano, permitir formas de comunicación que trasciendan el habla por completo, conectando pensamientos de manera más directa. La historia del lenguaje humano es una de constante evolución y no hay razón para pensar que ese viaje haya terminado. El futuro de nuestra voz es tan abierto e impredecible como nuestro propio futuro como especie. Volvamos a la vida diaria. ¿Cómo afectaba el lenguaje a las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cambió el lenguaje la dinámica entre los sexos? En las sociedades de cazadores-recolectores, a menudo existía una división del trabajo basada en el sexo. El lenguaje habría sido fundamental para coordinar estas actividades complementarias, pero su impacto fue más profundo. Permitió una negociación y una comprensión más íntima entre las parejas, fortaleciendo el vínculo necesario para la crianza conjunta de los hijos, que en los humanos es un proceso excepcionalmente largo. También facilitó la transmisión de normas culturales sobre los roles de género y las expectativas sociales. El lenguaje se convirtió en la herramienta a través de la cual se definían, se discutían y a veces se desafiaban las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la comunidad. ¿Fue el humor una consecuencia del lenguaje? ¿Cuándo se contó el primer chiste? El humor es una forma de juego cognitivo y muchas de sus formas más sofisticadas dependen enteramente del lenguaje. Piensa en un juego de palabras, en la ironía o en una historia con un final inesperado. Todas estas formas de humor requieren la capacidad de reconocer incongruencias y jugar con los múltiples significados de las palabras. El humor no es solo una frivolidad. Cumple funciones sociales importantes. El acto de reír juntos alivia la tensión, crea una sensación de camaradería y fortalece los lazos sociales. Contar un buen chiste también puede ser una forma de señalar inteligencia y creatividad social. El humor, posibilitado por el lenguaje, probablemente evolucionó como un lubricante social vital para navegar las complejidades de la vida en grupo. ¿Cómo permitió el lenguaje la creación de leyes? ¿Cómo se ponían de acuerdo nuestros ancestros sobre las reglas? Una sociedad compleja no puede funcionar sin un conjunto de normas compartidas que regulen el comportamiento. El lenguaje fue el requisito previo para la creación de la ley. Sin la capacidad de articular reglas abstractas, no se debe robar la comida de otro, de discutir prohibiciones y de establecer las consecuencias de una transgresión. El orden social depende únicamente de la fuerza. El lenguaje
permitió que las comunidades debatieran y acordaran un código de conducta. En las sociedades sin escritura, estas eran leyes orales, a menudo incrustadas en historias y proverbios e interpretadas y aplicadas por un consejo de ancianos. Este fue el primer paso hacia los complejos sistemas de justicia que tenemos hoy. ¿Cómo se convirtió la voz humana en una herramienta de poder? ¿Ha dependido siempre el liderazgo de la habilidad de persuadir? En un grupo social cooperativo, el liderazgo no se basa únicamente en la fuerza física, como en muchas otras especies de primates. Se basa, en gran medida, en la influencia social. El lenguaje se convirtió en la principal herramienta para adquirir y ejercer esta influencia. La capacidad de usar la oratoria para persuadir a otros, para construir consensos, para articular una visión clara durante una crisis o para motivar al grupo hacia un objetivo común, se convirtió en una característica clave de un líder eficaz. Un individuo que podía usar las palabras para inspirar confianza, para resolver disputas y para planificar estrategias, naturalmente ganaría prestigio y autoridad. La retórica nació como una herramienta de poder. ¿Nos dio el lenguaje el concepto de belleza? ¿Cómo aprendimos a describir una puesta de sol como bella? La belleza es una experiencia subjetiva. El lenguaje nos proporciona las herramientas para compartir estas experiencias internas con los demás. Al tener palabras para describir la apreciación estética como hermoso, armonioso o impresionante, no solo comunicamos un sentimiento, sino que también podemos reforzarlo socialmente. Cuando varias personas están de acuerdo en que algo es bello, ese juicio estético se fortalece y se convierte en parte de la cultura del grupo. Esto probablemente llevó al desarrollo de formas de arte verbal, como la poesía y el canto, que no solo describen el mundo, sino que buscan evocar activamente esa sensación de belleza en el oyente, utilizando el sonido, el ritmo y la imaginería de las palabras. ¿Era más ruidosa la vida en un mundo hablado? ¿Cuál era el paisaje sonoro de la vida prehistórica? Imagina el silencio relativo de un grupo de primates no humanos, salpicado de llamadas ocasionales. Ahora, contrástalo con un campamento de Homo sapiens. La llegada del lenguaje transformó fundamentalmente el ambiente acústico de nuestros ancestros. La vida diaria se llenó no solo con los sonidos de la naturaleza y del trabajo, sino con el zumbido constante de la actividad vocal humana, el murmullo de las conversaciones, el tono de una instrucción, las risas de los niños, las canciones cantadas para dormir a un bebé, las historias contadas con voz dramática alrededor del fuego. El lenguaje llenó el aire, convirtiendo el espacio humano en un entorno definido por la comunicación constante, una sinfonía de voces que tejían la tela de la sociedad. ¿Cómo se las arreglaba el lenguaje con lo invisible, como el viento o las enfermedades? ¿Cómo explicaban nuestros ancestros las fuerzas que no podían ver? El cerebro humano tiene una tendencia a buscar patrones y agencias detrás de los eventos. El lenguaje nos dio la herramienta para crear conceptos y narrativas para estas agencias. Ante fuerzas invisibles y a menudo aterradoras como el viento, un rayo o una enfermedad repentina, era natural usar el lenguaje para darles una explicación. Esto llevó al animismo,
la creencia de que los fenómenos naturales, los animales y los objetos inanimados poseen un espíritu o una conciencia. El viento no era solo aire en movimiento, era el aliento de un espíritu. Una enfermedad no era un proceso biológico, era la intrusión de un ente maligno. El lenguaje permitió poblar el mundo con estas entidades invisibles, creando los primeros sistemas de creencias. ¿Fue el lenguaje el paso final que nos definió como humanos? De todas nuestras características, ¿es el hablas la que más nos hace humanos? El bipedalismo nos liberó las manos. El uso de herramientas nos permitió remodelar nuestro entorno, pero es quizás el lenguaje sintáctico complejo lo que representa la transformación más profunda y definitoria. Es el sistema operativo sobre el cual se ejecutan casi todos los demás aspectos exclusivamente humanos. El arte complejo, la religión, la ciencia, la política, la filosofía, todo ello depende de nuestra capacidad para comunicar ideas abstractas y complejas, mientras que otras características nos hicieron homínidos exitosos. El lenguaje fue la chispa que nos convirtió en algo completamente nuevo, una especie que no solo vive en el mundo, sino que lo interpreta, lo cuestiona y lo recrea en su mente. ¿Qué impacto tuvo el lenguaje en nuestra memoria? ¿Son nuestros recuerdos historias que nos contamos a nosotros mismos? La memoria humana no funciona como una grabación de vídeo que se reproduce con perfecta fidelidad. Es un proceso reconstructivo. Cada vez que recordamos un evento, no lo estamos reproduciendo, lo estamos reconstruyendo. El lenguaje juega un papel crucial en este proceso. Utilizamos la narrativa para organizar los fragmentos de memoria en una historia coherente, llenando las lagunas y dándole un sentido que quizás no tuvo en el momento. Nuestra memoria autobiográfica, nuestra historia de vida, es en esencia una narrativa que constantemente editamos, reinterpretamos y nos recontamos a nosotros mismos. Somos los narradores de nuestra propia vida y el lenguaje es la pluma con la que escribimos y reescribimos nuestra historia. Finalmente, ¿qué nos enseña este viaje sobre nosotros mismos hoy? ¿Por qué es tan importante entender el nacimiento de la voz? Comprender esta historia es comprender la historia del nacimiento de la humanidad tal como la conocemos. La voz es nuestra herencia compartida, la herramienta fundamental que nos conecta y, a veces, nos divide. Cada conversación que tenemos, cada libro que leemos, cada poema que nos conmueve, cada línea de código que escribimos es un eco de ese momento transformador en las llanuras de África. Fue el momento en que nuestros ancestros por primera vez usaron el aliento no solo para señalar un peligro, sino para compartir un pensamiento, un sueño, una historia. Al hacerlo, abrieron la puerta a un mundo interior compartido, cambiando para siempre lo que significaba estar vivo y ser humano. El viaje desde el silencio hasta la sinfonía de las lenguas humanas es la historia de nuestra propia creación. Es un recordatorio de que, en el fondo, nuestra mayor habilidad es la conexión. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.